Hace unos años mis padres, mis tíos y mis abuelos nos mudamos a una linda casa en Rochester, Minnesota. Nosotros somos originarios de México, por lo que mudarnos fue un gran cambio en nuestras vidas. Nuestra casa en particular era muy grande, de 3 pisos, fría, y varios de los más antiguos en el vecindario decían que en esa casa una madre había matado a uno de sus hijos, Sebastián, pero nosotros no tomamos importancia y estábamos sin cuidado. Mi prima, sin amigos, tenía que jugar sola, por lo que una semana después de mudarnos a esa casa, nos presentó a su nuevo amigo, Sebastián. Nosotros pensábamos que era un amigo imaginario, porque siempre hablaba sola y cuando no lo presentó, su mano estaba estirada de forma como si le estuviera dando la mano a otra persona. Los primeros días no nos preocupábamos, ya que mi pequeña prima se veía muy feliz jugando y corriendo con su amigo por toda la casa. Como pensábamos que ya tendría alguien con quien jugar, la dejamos que tuviera un amigo imaginario. Los primeros días se comportaba normal, pero después de los 5 días con Sebastián, ella comenzó a comportarse extrañamente. De ser una niña juguetona y habladora, se había hecho muy tranquila, no hablaba, se estaba poniendo pálida y a veces en todo un día no hablaba. Nos comenzábamos a preocupar, pero después de unos días, la cosa se puso mucho peor. Mi tía se enojaba ya que hacía muchas maldades, y cuando le preguntabas quién había sido, ella decía que Sebastián le había dicho, o que Sebastián le decía que si no lo hacía, sus padres la iban a dejar de querer, y un montón de más manipulaciones. 2 días después, comenzó a ponerse más rebelde, contestándole a mis tíos, pegándoles y gritándoles. Cuando mis tíos la regañaban ella se ponía peor, como si tuviera un demonio adentro. Fueron a un psicólogo y nada, con un cura y nada, con un pediatra y nada, hasta que un día escuché que había mucho ruido en su habitación. Entonces abrí muy poco la puerta y la vi platicando con un niño, sí, un niño no mayor a 7 años, que la manipulaba para que hiciera cosas malas. Abrí un poco más la puerta, pero me vio, y cambió totalmente. De ser un niño pasó a ser un hombre flaco, alto y negro, que me dijo: infeliz, desde ahora esta pequeña alma me pertenece, así que aléjate si no quieres que tome medidas extremas. Tras esto me quedé frío. Cuando trataba de contarle a mis padres o a mis tíos, se prendía de repente la televisión, o hablaban al teléfono, o se caían las cosas, hasta que un día fue a mi habitación y me dijo que yo había hecho que las cosas empeoraran, y que si quería dolor iba a tener. A medianoche cuando me despertaba a orinar o a tomar un vaso de agua, aparecía mi prima con la boca sangrada y con cuchillos, o se prendía la televisión y en ella había fotos y vídeos de niños mutilados, y ese hombre golpeándoles o torturándoles. Me soltaba en llanto, pues al final se ponía un video de prima llorando amarrada a una silla, y me decía que no empeorara las cosas. Ahí me sentí impotente, así que traté de encontrarla cuando hablaba con él, para golpearlo y matarlo, pero después jamás lo vi. Eso pasaba todas las noches, así que traté de dejar de hacerlo. Mis tíos fueron de viaje a la costa para distraer a mi prima un poco. Un día que estaba jugando videojuegos, al momento de guardarlos me apareció un archivo que decía "I got Yetoe", lo abrí, grave error. En él se mostraba a mi prima en un puente altísimo, y con una voz muy grave me decía: hijo de... todo esto es tu culpa, si no hubieras metido tu maldita nariz no estaría así. En ese momento comencé a llorar y no pude hacer ya nada más que sentir culpa. Cerré el video y comencé a ver televisión, y en las noticias, hubo uno de esos boletines especiales donde anunciaban muertes repentinas, etc. Una de esas noticias decía: una chica de aproximadamente 5 años, se encontró muerta debajo de un puente, no ha sido identificada, pero se encontró una cámara en el acto que contiene una cinta, insultando a un tal primo de ella. Actualmente el video está a disposición del gobierno, y comenzará la búsqueda de los parientes de esta pequeña. Entré en shock y estuve internado 3 días en el hospital, donde solo recuerdo que una voz me decía: ahora que conoces mi poder, lo mejor es que te alejes. Después de tantos días sin entrar a internet, revisé mi correo y en él venía uno nuevo llamado Vengeance, you are next dear J. De un tal contacto, sebastianudi@demonover.com. Lo abrí y efectivamente, era el video donde mi prima se tiraba del puente. Simplemente apagué el PC y comencé a rezar. Desde ese día no vivo tranquilo, siempre en mi espejo se ve el reflejo de mi prima y Sebastián jugando, o aparecen mensajes con sangre como "Ware next" o "Coming for you little". No sé qué pasará conmigo, pero esto se los hago saber, así que si me atrapan, prepárense porque son los siguientes.